arquitectos, ingenieros y estudiantes de YouTube. El día de hoy vamos a analizar una zapata corrida. Vamos a analizar una zapata corrida de 60 centímetros de ancho y el análisis va a ser por 1 metro lineal. Recuerda, son análisis de precio unitario, por lo tanto, se analiza 1 metro solamente. Bueno, entonces vamos a iniciar. Hay que leer la descripción. Zapata Z2 de 60 centímetros, de 0.60 metros por 1 metro de largo y 20 centímetros de espesor. Elaborado con concreto resistencia 250 y armada con varilla de media a cada 20 centímetros en ambos sentidos. Incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Bueno, primeramente tenemos que hacer el listado de material. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar concreto resistencia 250, aquí dice en la descripción, varilla de media y alambre. El alambre pues va a ser para amarrar la varilla donde se interceptan. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos el listado, vamos a ver primero la unidad de medida. El concreto por metro cúbico, la varilla por toneladas y el alambre por kilos. Necesitamos cuantificar cuántos metros cúbicos de concreto necesitamos para 1 metro lineal de zapata corrida. Para calcular el concreto tenemos esta tabla. Es una tablita, nos va a ayudar. No es más que una ayuda para multiplicar, dividir, restar. O sea, calcular. ¿Vale? ¿Y por qué lo hacemos aquí? Porque nos queda ya como referencia cuando volvamos a revisar este análisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cuantificar el concreto. Para empezar, ¿cuáles son las medidas que vamos a calcular? 60 por 1 metro por 20 centímetros de espesor. Bueno, pues vamos a capturar esto. Ancho, 0.60, largo 1 metro y espesor 20 centímetros, o sea, 0.20. Y el desperdicio del concreto siempre va a llevar un desperdicio de 5%. Y piezas es una sección la que estamos colando. Entonces vamos a hacer el cálculo de este volumen. Ancho por largo, por el espesor, por el desperdicio, por el número de piezas y tenemos 0.126 metros cúbicos. Es la cantidad que vamos a colocar aquí. Colocamos signo igual y lo seleccionamos y luego enter para que nos quede vinculado. El precio del concreto, el precio unitario. Como este concreto va a ser elaborado en obra, necesitamos realizar un básico. Y el básico, que es, pues calcular la cantidad de cemento, arena, grava y agua que necesitamos y calcularle un precio. ¿Vale? Como referencia tenemos el ingeniero Suárez Salazar en su libro Costo y Tiempo en Edificación. Ahí en su libro podemos obtener las cantidades, o sea, las proporciones que necesitamos para fabricar 1 metro cúbico de resistencia 250 y también en ese libro podemos encontrar resistencias de 100, 150 y 200. Y mucha más información que necesitamos para los análisis de precios unitarios. Bueno, entonces las cantidades, ocupamos 0.445 toneladas de cemento, 0.46 metros cúbicos de arena, 0.72 metros cúbicos de grava y 0.26 metros cúbicos de agua. Y el precio unitario es el precio que nos da el proveedor. En el agua, bueno, pues si estamos utilizando agua de toma, vamos a poner el precio que nos están dando en el recibo del agua, de la Junta de Agua Potable. Bueno, entonces multiplicamos las cantidades por el precio que nos da el proveedor y obtenemos un importe. Sumamos y ya tenemos un básico, 2.937.07, lo que nos cuesta el material para fabricar 1 metro cúbico de concreto. Esta cantidad es la que vamos a colocar aquí en precio unitario. Colocamos signo igual y lo seleccionamos. Bueno, pues ahora lo multiplicamos y ya tenemos un importe, la cantidad por el precio unitario. Ahora la varilla, hay que cuantificar cuántas toneladas de varilla de media necesitamos por cada metro lineal. Recuerda que tenemos varillas en un sentido, que vamos a llamarle este sentido transversal, y tenemos varillas en el sentido longitudinal. Bueno, pues hay que calcular cuánto pesa esas varillas que necesitamos. Primeramente hay que ver, nos dice aquí, separación de la varilla. Aquí estamos viendo que la varilla va a estar a cada 20 centímetros. Esa es la separación, pues vamos a colocar aquí .20.
Aquí no dice pieza inicial. Aquí solamente para tenerlo de referencia vamos a colocar 1. ¿Por qué? Nos estamos refiriendo a esta pieza inicial. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué o para qué nos sirve. Bueno, necesitamos calcular cuántas piezas necesitamos por cada sentido. ¿Cuántas piezas en este sentido, que es en el longitudinal, y cuántas piezas en este sentido, que es el transversal? ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues solamente es dividiendo. Si vamos a sacar primeramente en este sentido, cuántas ocupamos aquí en los 60 centímetros de ancho, cuántas varillas longitudinales ocupamos. Lo que vamos a hacer es dividir estos 60 centímetros entre la separación. Lo vamos a hacer primero aquí en la calculadora. Por ejemplo, son .60 entre .20, que es la separación. Y ocupamos 3 varillas más 1, que es la varilla inicial, más 1, o sea 4. Sería esta varilla la inicial. ¿Sale? Por eso que estamos colocando 1 aquí. Y ocupamos 4 varillas. Si hacemos el cálculo aquí, piezas, colocamos signo igual, .60 entre .20 más 1. Ya tenemos 4 piezas. ¿De qué largo? Estamos calculando cuántas varillas en el sentido longitudinal. ¿Y de qué largo? Son de 1 metro. ¿Sale? 1 metro. Y bueno, todo va a depender. Si es una parrilla pequeña, así como esta, ¿verdad? Aquí estamos viendo que son ganchitos. Los ganchitos para una zapata como esta son unos ganchitos de 5 centímetros aproximadamente. Por eso te lo va a determinar el estructural, ¿verdad? Si es una parrilla, esta lo que va a hacer es una zapata. Va a ser una zapata con doble armado, un armado acá arriba. Por eso es que se ve una escuadra muy grande, ¿verdad? Entonces aquí es donde ya sacamos, por ejemplo, aquí, que largo va a ser 1 metro más la escuadra, ¿verdad? Si fuera una doble parrilla, un doble armado. Pero si es un armado sencillo y pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser 1 metro, ¿verdad? Y el ganchito son de 5 centímetros. Bueno, pero les hago esta aclaración porque en el video anterior me hicieron un comentario. Bueno, es 1 metro más el ganchito. Bueno, puede ser que, bueno, ya depende de tu criterio, ¿verdad? Pero si usamos este criterio, si la varilla la corto de 1 metro, ¿verdad? Me va a quedar al puro ras y no va a haber recubrimiento. Me comentaron, te falta el ganchito o la escuadra y el recubrimiento. Bueno, si yo corto la varilla de 1 metro, no tengo recubrimiento. Pero si a ese metro le hago 5 centímetros de escuadra o de ganchito, ¿verdad? Ya le estoy descontando 5 centímetros. Entonces ya estoy dejándole esos 5 centímetros como recubrimiento. Y ya tengo también el ganchito o la escuadra, ¿verdad? Por eso es que en el video anterior de la zapata aislada no tenía un largo adicional, por eso dejé 1 metro, ¿verdad? Bueno, y la longitud total pues serían 4 piezas por 1 metro de largo. Tenemos 4 metros lineales, ¿verdad? Ya sabemos cuántos metros lineales ocupamos de varillas en el sentido longitudinal, pero aquí nos están pidiendo en toneladas. La varilla se calcula en toneladas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es convertir esos 4 metros lineales en toneladas. Perdón, sí, primero en kilos y luego en toneladas. Tenemos que saber cuánto pesa el metro lineal de varilla de media. Recuerda que estamos analizando una zapata con varilla de media. La varilla de media tiene un peso de 0.995 kilos. Lo puedes obtener en Google o en una ficha técnica de la varilla de media. Entonces ahora sí multiplicamos los 4 metros por lo que pesa cada metro y ya tenemos un total de 3.98 kilos. Y para convertirlo en toneladas solamente lo dividimos entre 1000 y ya tenemos las toneladas que necesitamos. Pero hay que agregarle un desperdicio y el acero sufre un desperdicio del 3%. Entonces ahora sí, multiplicamos las toneladas por el desperdicio y ya tenemos 0.004 toneladas en el sentido longitudinal. Ahora vamos a calcular las varillas en el sentido transversal. En 1 metro, ¿cuántas varillas ocupo? ¿Cuántas varillas entran? Pues es igual a como lo hicimos anteriormente. 1 entre 0.20 más 1.
el 1 de la varilla inicial. ¿Sale? Entonces vamos a hacerlo acá en la tablita. Igual a 1 metro entre 0.20 más 1. Ya tenemos 6 varillas. ¿Y de qué largo? Son las varillas en este largo. ¿Cuánto es? Son 60 centímetros. Pues colocamos 0.60. Longitud total, 4 por 0.60, 3.6. Y lo multiplicamos por lo que pesa el metro lineal de varilla y obtenemos 3.6 por 0.995, 3.58. Lo convertimos en toneladas dividiéndolo entre 1000 y le agregamos un desperdicio. Multiplicamos las toneladas por el desperdicio, ya tenemos un total. Sumamos las dos cantidades y ya tenemos 0.007 toneladas de varilla de media que necesitamos. Colocamos signo igual y solamente lo capturamos. ¿Vale? Lo multiplicamos por el peso o por el precio de la tonelada de acero. Ya tenemos un importe. Ahora el alambre. ¿Cuántos kilos de alambre necesitamos por cada metro lineal de zapata? Es muy sencillo. Tenemos que determinar cuántos amarres vamos a hacer. O sea, en cada intersección. En cada intersección, cuántos amarres vamos a hacer en un metro lineal. Y para eso es muy sencillo. Solamente es multiplicar las varillas en un sentido. O sea, en el sentido longitudinal por las varillas en el sentido transversal. 6 por 4, 24 amarres. La longitud del alambre. ¿Qué tan largo cortas el alambre para hacer ese amarre? Eso lo tienes que medir en obra, ¿sí? Y sacas un promedio. Nosotros ya lo medimos en obra y aproximadamente andan cortándolo el maestro fierrero en 17 centímetros y medio y hacen el amarre doble, o sea, con 2 alambres. ¿Sí? Y hay que multiplicarlo por el peso del alambre. ¿Cuánto pesa el alambre por cada metro lineal? Si revisa la ficha técnica, tiene un peso de 0.0143 kilos. Y el desperdicio del alambre se considera un 50%. A muchos se les hace mucho el 50%, pero si lo analizas en obra, vas a ver que el 50% muchas veces hasta te va a hacer falta alambre. Entonces multiplicamos los amarres por la longitud, por las piezas, por el peso y por el desperdicio. Ya tenemos 0.18 kilos. Es la cantidad que vamos a colocar aquí. 0.18 kilos. Bueno, pues ya tenemos el total del material. Ahora vamos sobre la mano de obra. Para calcular la mano de obra se calcula por especialidades. Tenemos que colocar la mano de obra de la cuadrilla del oficial fierrero y la cuadrilla del albañil, el que va a colar. Y hay que calcularle el rendimiento y el precio unitario de la cuadrilla. Vamos a calcular primero el precio unitario de la cuadrilla para formar esta cuadrilla. Para formar esta cuadrilla tenemos la cuadrilla número 3, 0.5 el fierrero más un ayudante. Colocamos el fierrero, el ayudante y el cabo de obra. El fierrero, ocupamos 0.5 del fierrero y lo vamos a multiplicar por el salario real. El salario real significa que ya incluye el factor del salario real y ya tenemos un importe. El ayudante es 1, que es un ayudante el que ocupamos, por el salario real y ya tenemos un importe. Y el cabo de obra, 0.10 del cabo por el salario real y ya tenemos un importe. Sumamos y tenemos 975.29 pesos que nos cuesta la cuadrilla por jornal, o sea, por un día de trabajo. Te preguntarán por qué 0.5. Bueno, porque para habilitar una tonelada de acero necesitamos un fierrero y 2 ayudantes. ¿Qué significa? Que ahí ya son 2 cuadrillas, ¿verdad? Por cada ayudante ocupamos el 50% de la capacidad del fierrero. O sea, dividimos que el fierrero lo dividimos en 2. Para un ayudante ocupamos el 50% y para el otro ayudante el otro 50%. Entonces, ¿qué significa ahí? Que tenemos 0.5 el fierrero más un ayudante. ¿Sí? Ya serían 2 cuadrillas. No es una cuadrilla con 2 ayudantes. No es un fierrero con 2 ayudantes. ¿Sí? Es 0.5 el fierrero más un ayudante. ¿Ok? Bueno, pues entonces este 975 es lo que vamos a colocar aquí. Igual a 975.29. Bueno, ¿y cuál es el rendimiento? ¿Sí? El rendimiento significa que cuánto me rinden por habilitar 0.00779 toneladas de acero. Para empezar, nosotros tenemos que saber cuánto nos rinden para una tonelada de acero. ¿Sí? O cuál es el rendimiento para una tonelada de acero.
Esto se mide en obra. Medido en obra, sacas un promedio. Y la tonelada de acero tiene un promedio de 5.882 jornales por tonelada. ¿verdad? Esto es para una tonelada. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para obtener los jornales? Para habilitar este acero, esta cantidad, nosotros tenemos que multiplicar los jornales por los jornales de la tonelada por las toneladas que vamos a habilitar. Y lo multiplicamos por el precio unitario de la cuadrilla y ya tenemos un importe. Ahora para el colado, la cuadrilla de coladores, 0.25 oficial más un peón. Nosotros tenemos que saber primeramente o crear la cuadrilla. La cuadrilla número 1 tenemos 0.25 albañil más un peón. El albañil, el peón y el cabo, 0.25 del albañil por el salario real del albañil y tenemos un importe. El peón, un peón por el salario real del peón y tenemos un importe. Y el cabo de obra, 0.10 por el salario real y tenemos un importe. Bueno, ¿por qué 0.25? Es igual para fabricar, o más bien para colar un metro cúbico de concreto necesitamos 4 peones y un albañil. ¿Qué significa? Que ahí son 4 cuadrillas. ¿Sí? El albañil, si tú lo divides entre 4 porque son 4 peones, ¿por qué? Porque cada vez con cada peón está utilizando el 25% de su capacidad. ¿Por qué? Porque es 1 entre los 4 peones, tenemos 0.25. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada peón ocupamos el 25% de capacidad del albañil, por eso es que colocamos 0.25 por el salario real del albañil y tenemos un importe. Para el peón, un peón por el salario real y el cabo de obra igual. El cabo de obra tiene la capacidad para supervisar 10 cuadrillas por obra. Por lo tanto, por cada cuadrilla estamos utilizando el 10% de su capacidad. ¿Vale? Entonces, 1 entre 10. Punto 10, por eso es este punto 10. Entonces tenemos 788.86, es la cantidad que vamos a colocar aquí. Es lo que nos cuesta la cuadrilla por cada jornal. Bueno, y para obtener el rendimiento, nosotros tenemos que multiplicar el rendimiento para un metro cúbico de concreto por los metros cúbicos que va a fabricar. ¿Sí? Y para calcular ese rendimiento, nosotros debemos de medir en obra cuántos jornales necesitamos para fabricar un metro cúbico de concreto. Y para fabricar un metro cúbico concreto, medido en obra, nosotros ocupamos 1.5 jornales. ¿Verdad? Bueno, pero ¿cuál es el jornal? ¿Sí? ¿O cuál es el jornal por metro cúbico? ¿Verdad? Entonces, para calcular este jornal, nosotros primero tenemos que saber cuál es el rendimiento de metros cúbicos por jornal. O sea, cuántos metros cúbicos me rinden en un jornal de trabajo. Y en un jornal de trabajo me rinden 1.5 metros cúbicos. Bueno, pero ¿cuántos jornales me rinden por un metro cúbico? Sí, este es el rendimiento por un jornal, o sea, por un día. En un día fabrican 1.5 metros cúbicos. Pero ¿cuántos jornales? O sea, es el inverso. ¿Cuántos jornales me rinden para un metro cúbico? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es el jornal, o sea, 1.5, más bien 1 entre 1.5, que es un jornal entre 1.5, ya tenemos el jornal por cada metro cúbico. O sea, ocupamos 0.66 jornales para un metro cúbico. Entonces colocamos 0.666. ¿Vale? Bueno, y para calcular el rendimiento para fabricar esos metros cúbicos, solamente vamos a multiplicar el rendimiento por metro cúbico por los metros cúbicos que vamos a fabricar. Ya tenemos 0.08. Ahora sí, ya tenemos el total de mano de obra. Vámonos a calcular lo que viene siendo el equipo. La revolvedora, ocupamos una revolvedora para fabricar el concreto. ¿Sí? Este concreto que estamos haciendo o que calculamos en básico. ¿Cuál es el rendimiento de la revolvedora? Bueno, pues el rendimiento de revolvedora son los metros cúbicos que va a fabricar. ¿Vale?
¿Cuántos metros cúbicos te va a fabricar la revolvedora? Pues 0.126, ese es el rendimiento. Lo mismo con el vibrador. ¿Cuántos metros cúbicos te va a vibrar? Bueno, pues los que se fabricaron. Y para el equipo de seguridad se considera una constante. Bueno, más bien es un promedio o es un rango, ¿sí? El equipo de seguridad es del 1 al 5%, dependiendo, por costumbre utilizamos el 2%, ¿verdad? Pero muchas veces te pueden exigir otro porcentaje, un menor o un mayor. Entonces colocamos 0.02, que es el 2%. ¿De quién? Es un porcentaje en base a la mano de obra. Pues colocamos signo igual y seleccionamos la mano de obra. 0.2 por la mano de obra y tenemos un importe. Y para la herramienta menor también es un porcentaje. Hay un promedio, igual es entre el 1 y el 5%. Y por costumbre tomamos el 3%, a excepción de que te pidan otro. El 3% en base también a la mano de obra. Seleccionamos la mano de obra y así es, multiplicamos el 3% por el total de mano de obra y ya tenemos un importe. Entonces ahora sí, ya tenemos material, mano de obra y equipo. Para calcular el costo directo necesitamos sumar el material más la mano de obra más el equipo. Ya tenemos un costo directo con un subtotal. Y para calcular el costo indirecto hay que multiplicar el costo directo por el indirecto que estamos cobrando. ¿Sí? Vamos a considerar que estamos cobrando un 30%, entonces lo multiplicamos por 0.30. Ya tenemos un costo directo. Y para el total solamente sumamos el costo directo más el indirecto y ya tenemos un total. 1,031.48 pesos es lo que vamos a cobrar por cada metro lineal de zapata corrida de 60 centímetros de ancho. Espero que te haya gustado este tutorial o este video. Te esperamos en el próximo video. No olvides suscribirte y dejarnos tu comentario. Hasta luego.